Bueno, y después de repasar el tema del día en profundidad, con todos los datos, con todos los informes y con ese informe del gobierno que trata de convencernos de una realidad que se compadece bien poco con la que vive en nuestro país, ¿qué les parece si nos damos un paseo por los mercados? Bueno, y el IBEX 35 en este momento podemos contar que sigue por encima de los 12.000 puntos. Es verdad que con timidez hasta ahora, cuando va a arrancar la reunión de la Reserva Federal Norteamericana, de la Reserva Federal Norteamericana, no, del Banco Central Europeo, del BCE, con la señora Christine Lagarde, que pues va a tomar la decisión, a todas luces esperada por el mercado, de una rebaja de 25 puntos básicos. Nos dice la prensa especializada que, además de estar muy pendientes de esta reunión, pues que la inflación de la eurozona ha caído al 1,7 en septiembre y la subyacente baja al 2,7%, esa subyacente que se va acercando al límite buscado por los bancos centrales, un Banco Central Europeo que yo creo que va a estar encantado hoy de anunciar esa bajada de tipos de interés en un 0,25%, 25 puntos básicos, que pues tendrá un efecto en el mercado, y ese efecto es el que queremos buscar ahora con nuestro experto de cabecera en el día de hoy, que es desde el equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management, nuestro amigo Carlos González Ramos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Cómo estáis? Oye, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Imagino que, vuestra gestora es una gestora que mira más a largo plazo y trata de evitar la contaminación de la macro, que nos ocupa a algunos todos los días al final para nuestra actividad, en este caso divulgativa, pero no podéis estar ajenos a lo que hacen los bancos centrales, entre otras cosas porque mueven el mercado, porque las rentabilidades, la volatilidad y todo lo demás está íntimamente relacionado con el devenir de los tipos de interés. Hoy está a todas luces esperado que se bajen un 25%, un 0,25, perdón, los tipos de interés. ¿Qué efectos puede tener? ¿Crees que ya está todo descontado por el mercado? ¿Crees que va a tener más efecto en renta fija que en renta variable? Cuéntanos, ¿cómo lo estáis viendo? Sí, bueno, empezando por lo último que comentas respecto al mercado y si ya lo tienes contado, pues bueno, viendo ya no solo el comportamiento de hoy, que en general está bastante planos los índices y pues el precio del petróleo, eurodólar, etcétera, no hay grandes volatilidades. Sí vemos también lo que ha venido pasando desde que la Fed anunció el recorte de medio de 0,50 puntos básicos hace unas semanas. Pues vemos cómo el mercado ha reaccionado de forma pues tranquila, no ha habido grandes distorsiones más allá de lo sucedido en Israel con Irán, ¿no? Y que sí que tuvimos ahí un día un poco más movido con la subida del precio del petróleo, pero luego los mercados han ido ajustando y no hemos visto ningún tipo de movimiento, digamos, ni al alza ni a la baja de forma exagerada, ¿no? Entonces, realmente el mercado ya descuenta que Europa va a seguir la línea de la Fed, ¿no? De esas bajadas debido a la caída de la inflación. Eh, pero bueno, ahí tenemos que ser precavidos también y aunque ahora hagamos una bajada en Europa del 0,25, no quiere decir, o por lo menos esto entiendo yo, que esto implique que vamos a seguir bajando de forma continuada en los próximos meses, ¿no? Yo creo que veremos dentro de un rato, ¿no?, el mensaje de Lagarde, pero no tiene pinta por lo que se traslada que esto vaya a ser algo consistente en Europa, independientemente de que los datos de crecimiento económico pues están empeorando, ¿no? Alemania y Francia estamos viendo cómo viven una situación algo más delicada, con crecimientos para el año que viene del 1%, que realmente pues está muy por debajo de lo que podemos ver en Asia, por ejemplo, ¿no? Del 4 o 5% en muchas economías. Y luego, claro, Alemania y Francia pesan mucho en lo que sucede en Europa porque al final son economías con un alto componente industrial, ¿no? Y hemos visto en las últimas semanas también que específicamente el sector automovilístico está tocado, ¿no? Vemos como claramente toda la situación que estamos viendo con China, con los coches que vienen desde allí, pues está provocando problemas en la industria del automóvil y como bien decía, bueno, como bien sabemos, es un sector muy importante, ¿no?, para Europa. Y luego también podemos ver que el sector del lujo está empezando a deslucir también, ¿no? Y eso también puede influir en grandes marcas
referenciadas tanto en Alemania como en Francia, ¿no? O sea, que tenemos que ser conscientes de que evidentemente la bajada de tipos es algo que el mercado espera porque hay una ralentización del crecimiento económico, todavía no podemos hablar de recesión, pero es cierto que eso sigue a la puerta, ¿no? Sobre todo de Europa, y el mercado a priori no debería tener grandes volatilidades, incluso a pesar de que, por lo que fuera, que no parece probable, el BCE decidiera bajar los tipos más hoy, ir a una bajada de 0,50. Tampoco creo que el mercado fuera a reaccionar de forma radical en los próximos días, ¿no? Igual hoy, pues, si tienes alguna sorpresa más, si eso sucede, pero vamos, que no debe afectar en general al comportamiento de las bolsas. Se ha hablado mucho en los últimos meses o en el último año, Carlos, en algunos foros de inversores, del foco que algunos de estos especialistas están poniendo en las empresas de pequeña y mediana capitalización europeas. Claro, a ver, yo sé que siempre decís, hombre, no se puede generalizar, siempre puedes encontrar muy buenas compañías, aunque los entornos sean malos, pero coincido mucho con tu análisis. Yo veo que grandes industrias que han sido muy importantes para el desarrollo económico europeo, como la automovilística en Alemania, la industria del lujo, que siempre ha estado muy fuerte también en Europa, empiezan a dar signos de agotamiento. Y además signos de agotamiento que podrían llegar a interpretarse más allá de un efecto lógico dentro del ciclo económico, sino que responde mucho, sobre todo en el caso del automóvil, al desarrollo de las políticas que se han puesto en marcha en Europa en los últimos años y que ha evitado que estas marcas, que estas grandes industrias puedan competir con aquellos que ahora llegan al mercado europeo con coches al menos, no sé si mejores, pero desde luego bastante más baratos, por mucho que les impongamos aranceles leoninos. ¿Cómo ves tú el mercado de las small caps en Europa? ¿Crees que se pueden contagiar de esta ralentización? ¿Crees que todavía se pueden encontrar buenas oportunidades? Sí, bueno, antes de entrar concretamente en las small caps como inversión, ¿no? en bolsa, sí que el análisis que hace sí me gustaría identificar que al final, ya sean empresas grandes, pequeñas o medianas, es cierto que el entorno económico, ¿no? en Europa no es el más favorable ahora mismo para competir especialmente con Asia, ¿no? Está claro que digamos, la política fiscal, que quizás es excesivamente Severa. elevada en Europa para muchas, o severa para muchas de las compañías europeas, que de hecho hacen que en la mayor parte de los casos no podamos competir en tecnología, especialmente en compañías de inteligencia artificial, etcétera, que de las 50 mayores compañías de tecnología que hay en el mundo, solamente tenemos en Europa dos que realmente están dando el callo, ¿no? Es decir, estamos desde luego en una desventaja clara en cuanto a la regulación, en cuanto al tema fiscal, la burocracia, todo eso está generando problemas a las compañías. Y además está generando otro de los puntos que venimos viviendo en estos últimos trimestres, que es más inflación, porque todas estas cosas generan más inflación. Entonces, el tema viene aquí de qué compañías se pueden defender ante esto. Pues evidentemente los negocios que sean capaces de trasladar estas subidas de precios, que sean más flexibles o estén mejor posicionados para evitar que la regulación o el tema fiscal les impacte en su cuenta de resultados, pues son compañías que, quieras que no, van a tener un comportamiento mejor en sus cuentas de resultados. Claro, ahí dentro de eso, pues ya siguiéndome a la pregunta de las pequeñas o medianas compañías, sí que se ve claramente cómo en los últimos años son negocios que han tenido en bolsa unos descuentos mayores que las compañías más grandes, ya no solo en Europa, en Estados Unidos, se ve de forma clara. Y es cierto que al final el flujo de capitales, es decir, el movimiento del dinero de los ahorradores, de los inversores, cuando está buscando alternativas de inversión y ahora además que con la bajada de tipos, pues la renta fija va a ir dando menos y vamos a ir viendo cómo se va a ir trasladando dinero que ha estado en bonos, renta fija, etcétera, se va a ir volviendo a ir hacia activos de renta variable. De hecho, ya en el mes de octubre está sucediendo que ya hay una traslación de capital, digamos, de efectivo, de bonos hacia la bolsa, pues hacia sectores como la energía, tecnología, farmacéuticas. Pues eso ya se está sucediendo. Pues vamos a ver cómo estas pequeñas y medianas compañías probablemente reciban buena parte de esos flujos porque se encuentran en una situación buena. Pero
hay que ir una compañía por una, viendo claramente cuáles son sus expectativas futuras y entendiendo bien que muchas de ellas, sí que las que están posicionadas en Europa, no están en el mejor entorno para ser competitivas a nivel global, con lo cual van a tener muchos problemas, como bien mencionabas, pues por ejemplo, con el tema del coche, con la entrada del coche desde China, ¿no? Aunque le pongamos aranceles, sigue habiendo una diferencia de competitividad y de costes tan grande que no es posible, digamos, hacer un ajuste como el que necesitaría Europa para que la industria del automóvil pues volviese un poco a una situación mejor o como la que teníamos hace unos años a corto plazo, ¿no? Entonces, realmente hay oportunidades, pero hay que buscarlas bien y ser conscientes de que en Europa es más complicado incluso que en otros mercados. Hemos hablado de Europa, hemos hablado de la amenaza de Asia, pero ahí está Estados Unidos, con quien también tenemos que competir. Estados Unidos, donde pues también la industria se desarrolla, lamentablemente no por ellos, sino por nosotros, porque lo hacen mejor y lo han estado haciendo mejor durante estos últimos años. Y da la casualidad de que en Estados Unidos tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Parece cada vez más evidente, o al menos así lo reflejan los análisis que leemos en la prensa especializada, que el mercado está empezando a descontar que Trump pueda ser el ganador de esa contienda. ¿Cómo ves la situación en Estados Unidos? ¿Crees que es un mercado que puede cambiar mucho dependiendo de quién gane las elecciones? ¿Crees que es un mercado que está tan sobrecalentado que a lo mejor gane quien gane, puede haber algo de tormenta en las bolsas norteamericanas o no? A priori, gane quien gane, como bien dices, yo creo que el mercado no debería tener grandes volatilidades por el hecho de quién gana. Puede venir más adelante por otros motivos, porque alguna de las políticas económicas o fiscales que se vayan a implantar pues generen algún tipo de distorsión, pero eso a día de hoy no está claro, no está aprobado. Luego pues habría que ver muchos matices. Todos sabemos que en campaña electoral se hacen muchas promesas y luego a la hora de ponerlas en marcha en los gobiernos pues matizan o bajan el nivel, ¿no? de las promesas electorales que hacen. Entonces, bueno, habría que verlo. A priori, el hecho de que gane uno u otro no debería hacer cambios en el mercado. La bolsa americana es una bolsa pues muy eficiente en el sentido de descontar realmente digamos, las ganancias, los beneficios de las compañías, las oportunidades, etcétera, más allá de modas, como podamos ver ahora la tecnología, y como bien has dicho, pues que pueda estar sobrevalorada, ¿no? Con PERs de 28 o 30 veces el Standard 500, en fin, compañías muy caras, que de alguna manera, pues si lo vemos con una perspectiva de largo plazo, pues sí que puede que haya una corrección del horizonte, pero bueno, que no vendría explicada por las elecciones en sí, vendría por otros motivos, ¿no? Entonces, realmente si ganase Trump, que parece que es lo que las últimas encuestas están adelantando, quizás lo que podríamos ver a efectos más de política económica y fiscal es que los tipos, esa bajada de tipos que en Estados Unidos se está adelantando como que va a ser más fuerte, pudiera verse algo más retrasada por el tema arancelario que Trump quiere plantear, especialmente pues un poco lo que hemos hablado antes de China con los coches en Europa, pues también con muchos productos que en Estados Unidos es otra de las guerras, ¿no? Comerciales que tienen con China, ¿no? Entonces que a lo mejor en esa parte de aranceles, pues al ser algo que generaría inflación a priori, pues evidentemente el banco, en este caso la Reserva Federal, pues tendría que ir con más cuidado con esa bajada de tipos, ¿no? Porque puede ser que la inflación no bajase de forma tan rápida, ¿no? Que además este es un punto interesante porque estamos todos ya concienciados de que la inflación baja, de que la inflación se va a ir a 0, a 1 o a 2, y bueno, yo en otras ocasiones que hemos hablado mantengo mi visión de que todavía la inflación va a estar ahí por un Le tiempo queda y que recorrido. los recortes de inflación no, eso es. Entonces, Le bueno, queda básicamente el recorrido. escenario en Estados Unidos, pues oye, puede generar algo de ruido de aquí a las elecciones, pero Pues después no debería haber grandes estaremos muy alteradas. pendientes. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Nada, a vosotros, gracias.